Hola a todos, buen día. Mi nombre es Cintia Saraya Cebes Jurado y soy estudiante de último semestre de la maestría en Ciencias en Física de la Universidad de Guadalajara. Voy a participar en la Semana Mundial del Espacio con esta pequeña charla titulada ¿Por qué es interesante la astronomía? Entonces, realmente respuestas a esta pregunta hay bastantes, no hay una sola razón, en realidad hay bastantes razones, pero creo que una de las más importantes o de las que las hace tan interesante es que nos ayuda a los seres humanos a darnos cuenta del lugar que ocupamos en el universo. Por ejemplo, al inicio se pensaba que todo el universo giraba en torno a la Tierra y ya después nos dimos cuenta de que no. Y además, pues básicamente todas las civilizaciones antiguas alrededor de la Tierra, a pesar de estar tan separadas unas de otras, tuvieron algún acercamiento con la astronomía. Todas por separado tuvieron su propio acercamiento, hicieron sus propios calendarios con base en las observaciones que tenían del cielo nocturno. Entonces realmente fue tan importante, por ejemplo, como para las primeras personas los primeros humanos que fueron sedentarios, que ya no eran nómadas. Esto pudo darse debido a que también a través de las observaciones podían ellos saber cuáles eran las mejores temporadas para cazar o cuáles eran las mejores temporadas para recolectar, no lo sé, semillas, comida, y además en qué temporadas haría más frío o qué temporadas habría un clima más caluroso. Entonces, con base en estas observaciones, la verdad es que se pudo dar un desarrollo de la humanidad tan avanzado como a lo que hemos llegado hasta ahora. Entonces, por eso yo pienso que la astronomía es muy importante y además de que tiene algo muy bello y misterioso. Y, por ejemplo, ya hemos escuchado la tan sonada frase de somos polvo de estrellas, pero pues realmente sí, o sea, nos reduce a lo que realmente somos. Somos el resultado de un desarrollo de eventos destructivos que terminó siendo lo que es la vida en la Tierra. Entonces, gracias a, a estos procesos es que estamos aquí, y la astronomía nos ha ayudado a darnos cuenta de cómo es que se originó la vida en la Tierra y la vida como la conocemos ahora, y saber también más o menos cómo vamos a terminar o cómo va a terminar nuestro planeta en un futuro muy lejano. Pero pues sí, eso es lo que a mí, por ejemplo, me parece interesante de ella. También pues sabemos que la astronomía ha ayudado bastante en el desarrollo tecnológico, por ejemplo en áreas como la medicina o en la fotografía o en el desarrollo de las telecomunicaciones o de la navegación GPS, en la industria aeroespacial, satelital. O sea, la verdad es que ha tenido bastantes aportaciones que muchas veces pasan desapercibidas, o bueno, no sabemos eh, perdón, que esta ciencia tuvo un aporte sobre ellas, pero realmente sí, o sea, son una serie de aportaciones que ha tenido que nos han llevado a este desarrollo tecnológico que tenemos ahora. A podernos ver la cara en este tipo de conferencias. Entonces, sí, la verdad es que es muy importante, ha jugado un papel muy importante desde el origen de la humanidad. También, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo desde pequeña, bueno, crecí en California como hasta la edad de 5 años, que fue cuando mi familia y yo nos mudamos a México. Y recuerdo que desde muy pequeña, si tenía 5 años cuando nos venimos, entonces todavía vivíamos allá, en ese entonces tendría como 3 o 4 años, me gustaba mucho observar el cielo. Aunque fuera una ciudad tan poblada y tan contaminada lumínicamente, pues podían observarse una que otra estrella brillante de alguna de las constelaciones, pero pues por obvias razones el objeto que más llamó mi atención en el cielo nocturno pues fue la luna, por el hecho de ser tan brillante y tan fácil de observar a simple vista, a comparación de todo lo demás. Entonces a mí me gustaba mucho, recuerdo quedarme viendo la luna por varios minutos, sobre todo porque supongo que habría escuchado en algún momento que el ser humano había podido llegar a pisar la luna, entonces me parecía un hecho bastante interesante. También había escuchado por ahí algunos rumores de que había un conejo en la luna, lo que la gente decía. En mi mente tan imaginativa lo traduje demasiado literal y
Y sí, yo pensaba que había un conejo, entonces muchas veces de esos minutos que me quedaba viendo, yo la verdad es que me quedaba bien con la curiosidad de si en algún momento iba a poder ver un conejo o una persona en la luna, porque dije, bueno, si ya lo pisaron alguna vez la superficie, probablemente hay alguna persona ahí arriba. Pero no, sin embargo, eh, el hecho de quedarme tanto tiempo observando, la verdad es que me daba una sensación así como de, no sé, como de asombro. Entonces me gustaba mucho verla por eso, o sea, y además darme cuenta de que a lo largo de los días la luna no siempre se veía igual, algunas veces la podíamos ver llena, otras veces no se veía, otras veces podíamos ver solamente una parte de ella. Y además, conforme pasaba la noche, pues sí pude ya después darme cuenta de que también se estaba moviendo en el cielo. Entonces sí, desde pequeña pude empezar a tener estos acercamientos más bien con esta parte observacional que se quedaron conmigo y que la verdad aún después de mucho tiempo, pues me seguía gustando salir por las noches y quedarme un rato mirando el cielo. La verdad es que también tenía la esperanza de ver por ahí alguna estrella fugaz, pero pues la verdad es que en ese tiempo no me tocó ver ninguna. Digo, tanta contaminación que había, la verdad es que si podíamos ver la luna ya era ganancia y una que otra estrella. Aquí, por ejemplo, pues podemos ver cómo se ven las ciudades cuando hay tanta contaminación por la luz de la ciudad. Hasta el cielo se ve iluminado. Entonces, obviamente, pues no alcanzamos a ver casi ninguna estrella. Realmente si vemos una somos suertudos. Entonces, pues sí, aquí, por ejemplo, también no podemos en las ciudades nosotros ver casi nada, a menos que salgamos a las afueras. Entonces ya podemos observar algo. Pero, por ejemplo, aquí en la segunda imagen estamos viendo lo que sucedió después de un apagón masivo de electricidad en Ontario, Canadá, que fue en el año 2003. Pues la verdad es que afectó a millones de personas. Pero pues podemos ver la drástica diferencia que hay entre la primera imagen y la segunda. En la primera imagen no se ve casi nada de estrellas y en la segunda se puede ver hasta parte de la Vía Láctea. Entonces, pues sí, la verdad es que por el hecho de vivir en ciudades sacrificamos algunas cosas por ciertas comodidades, obviamente. Y bueno, aquí por ejemplo puse unas imágenes que saqué la primera con una cámara, ya una cámara tipo reflex, y la segunda con un celular. La verdad es que la de la cámara tipo reflex ni siquiera se ve muy bien tampoco, porque ese día no llevaba tripié, solamente tenía mi pulso, mi mal pulso, entonces pues tuve que estar muchos segundos quieta, casi sin respirar. Y afortunadamente sí se pudieron apreciar. Por ejemplo, podemos ver que sí se ve aquí esta franja, que sería parte de nuestra Vía Láctea. Ese día la verdad me sorprendió porque nunca había visto un cielo tan limpio como ese. Y entonces además pensar que en este lugar, que es el Parque Nacional de Sequoia en California, estamos rodeados de los árboles más grandes del mundo y de fondo tener este espectáculo de estrellas, pues la verdad es que fue un momento que es inolvidable, porque además nunca había visto una estrella fugaz y ese día pude ver como 10 en ese momento en el que me quedé observando. Entonces, pues sí, la verdad es que fue un momento muy bonito. Y otro lugar en donde he visto cielos similares, no iguales obviamente, porque pues ese en donde tomé la foto, por ejemplo, fue en el patio de la casa de mi abuelita. Es es una ranchería a un lado de la sierra que está como a una hora de la ciudad de Durango, entonces no hay tanta luz, hay pocas luces, entonces el cielo lo podemos ver, la verdad que bastante limpio. Por ejemplo, aquí lo tomé con la cámara de celular y salió algo decente. Por ejemplo, de este lado también se alcanza a ver parte de la Vía Láctea. También hay algo de nubes porque la tomé en agosto, entonces pues era tiempo de lluvias. Pero sí, a simple vista, nada que ver la foto que tengo aquí con lo que podía ver a simple vista, pero pues la verdad es que aunque fue una foto con el celular, salió muy bien. Igual la misma, no tenía tripié, no tenía donde apoyarme, así que tenía que quedarme sin respirar básicamente.
Entonces, pues sí, estos acercamientos que había tenido y el hecho de que me gustara quedarme tanto observando y aprender un poco más sobre los objetos que veía en el cielo, me hicieron investigar un poco más y saber que había objetos que no veíamos en el cielo, pero que existen en el universo. Y se me hacía tan interesante que, pues sí, empecé a plantearme, dije, bueno, yo de grande quiero ser científico, ¿no? Y también pensaba, la verdad es que tuve muchas etapas, también había querido ser maestra, había querido ser pintora, pero no tuve una muy buena base durante la secundaria. Tenía una maestra, la maestra de física, que llegaba y se dormía, entonces la verdad es que fue como una parte que más bien desmotivaba. Pero afortunadamente en el último año de secundaria, me parece que esa era la estrategia de la secundaria, poner a esa maestra a todos los terceros. Tuve una muy buena maestra de matemáticas, no de física, pero sí de matemáticas. Y con ella la verdad es que todos aprendíamos, todos, todo el salón aprendía, a pesar de que había muchos profesores que decían, no muchachos, es que su salón es el peor de todos. Esa maestra era de esas maestras que motivaban y te hacían, no sé, agarrarle un gusto a todo, a las matemáticas. Entonces, pues sí, creo que fue también un momento en el que dije, bueno, a lo mejor soy buena para ello. Eh, Ella era ingeniera civil y estaba como a 2 años de jubilarse, y entonces se le notaba que sabía dar su clase, sabía cómo hacer que nos interesáramos por ello. Y pues fue avanzando el tiempo y durante la preparatoria también tuve muy buena maestra de matemáticas y tuve buenas clases también en física, entonces empecé a tener este interés nuevamente por la astronomía, que era un área donde yo dije, no, pero pues no voy a estudiar nada relacionado con ello porque pues no me gusta, pero empecé a darme cuenta que sí me gustaba, que sí era buena en eso, y pues finalmente me decidí por estudiar la carrera de física también en la Universidad de Guadalajara. Y cuando terminé, posteriormente me decidí por el posgrado de maestría en ciencias en física. Entonces, pues sí, fue tanto mi gusto que sí decidí quedarme. Eh, y bueno, pues pasó el tiempo y uno de los objetos que siempre me parecieron muy interesantes, que eran de los que más me llamaba la atención. De hecho, cuando nos dejaban algunos trabajos libres en la preparatoria, de, no, escriban como si hicieran un artículo o de revista, yo escribía siempre sobre objetos estelares. Entonces, una vez escribí sobre agujeros negros y finalmente, pues siempre fue un objeto que me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo por el hecho del misterio, de que todavía existe ese misterio de que no se sabe qué es lo que sucede una vez que se atraviesa el horizonte de eventos. O sea, básicamente ya ni siquiera la luz puede escapar. Entonces es algo tan sorprendente que ya durante la maestría decidí quedarme en un área, hacer mi tesis en un área sobre, o bueno, en específico sobre unos tipos de agujeros negros llamados agujeros negros primordiales. Y bueno, que tienen un origen diferente al de los agujeros negros estelares, no se formarían a partir del colapso de estrellas masivas, pero sin embargo, pues es por lo que es algo que siempre me llamó la atención, y entonces tienen un origen algo diferente, o sea, serían agujeros negros bastante más viejos que los de las primeras estrellas, porque pues, su propuesta es que se formaran casi terminando inflación en el universo temprano. Entonces sabemos que el universo tiene como aproximadamente 13.500 millones de años, entonces serían agujeros negros que si los pudiéramos ver que si los vemos en estas, bueno, en la actualidad serían agujeros negros muy viejos. Y pues sí, eso es sobre lo que me quedé trabajando ahorita en la maestría, que afortunadamente pues tuve el privilegio de tener la beca de CONACYT, entonces me puedo dedicar de tiempo completo al desarrollo de mi tesis y a estudiar. Así que, bueno, finalmente solo me gustaría señalar que realmente no habría llegado a
hasta aquí si no hubiera tenido esas figuras o esas maestras que la verdad es que me inspiraron a poder o a pensar que yo también podía hacer lo que ellas habían hecho, porque realmente como referentes femeninos no tenemos muchos. Sí conocemos algunas personalidades muy famosas, sin embargo, pues sí nos hace falta, todavía hay una brecha demasiado grande entre las científicas y los científicos. Entonces, pues sí, por ejemplo, tuve las maestras de matemáticas que tuve en la secundaria y en la preparatoria, y la de la preparatoria fue más bien el punto decisivo en el que ya me di cuenta de que sí quería estudiar física, porque sobre todo recuerdo, no sé si era tutora de mi grupo, pero siempre creyó que yo era buena en las matemáticas y en el área que me gustaba. Entonces, por ejemplo, un día se puso a preguntarle a cada alumno que quería estudiar, y me parece que ella también era ingeniera. Y entonces todos mis compañeros que decían que querían estudiar ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería industrial, siempre les decía, bueno, lo difícil no es entrar, lo difícil es quedarse. Y cuando llegó conmigo y me preguntó, también me dijo, ¿qué quieres estudiar? Le dije, yo quiero estudiar física. Y no me dijo nada, entonces dije, lo interpreté como que sí creía que yo podía estudiar algo así. Entonces la verdad es que fue un momento en que dije, bueno, sí, tal vez sí soy lo bastante buena para ello. Y al momento de aplicar mi registro para la universidad, ya una vez que le di a enviar, la verdad es que me sentí tan tranquila de haber sabido que había elegido algo que realmente estaba relacionado con lo que me había gustado desde que era muy pequeña. Así que bueno, eso es básicamente todo. Muchas gracias por ver la presentación. Gracias. Hasta luego.